Bien, Daniel, buenas noches. Bueno, eres representante de la empresa DIFAC de Proyectos Metalmecánicos y justo acá estamos reunidos porque queríamos hacerte una entrevista rápida para conocer un poco tu proyecto, este proyecto que tienes como empresa en el cual ya llevas unos cuantos años, ¿no? Así que Daniel, no sé, nos gustaría que nos comentes un poco cómo es que nació, qué es lo que hace DIFAC, ¿no? En primer lugar, cuál es su O para servicio. romper el hielo, más o menos nos puedas conocer cómo nació la empresa, qué es lo que te motivó tal vez para poder realizar este proyecto que ahora, hoy en día, pues lo tienes al mano. Ujú. Ya. Buenas noches, mi nombre es Daniel Cayupe. Sí, yo soy un técnico del Senati. Yo he trabajado bastante tiempo en empresas como operador de máquinas, herramientas como torno, ¿no? Soldadura, algo así, máquinas que fabricaban piezas, entre las cuales mi mente siempre, de mí, mi objetivo, vagamente siempre he tenido ponerme un taller, ¿no? Siempre, pero cuando yo trabajé en el año 2009 en una empresa más o menos mediana, pero me pagaban bien. Tenía buen sueldo. Yo mi mente era ya trabajar en la empresa hasta jubilarme porque tenía un sueldo bien bueno, ¿no? Pero a raíz de que la empresa quebró, quebró y nosotros ya cada uno nos despidieron, fuimos buscando otros trabajos y no, yo no conseguí, volví a conseguir un trabajo con ese sueldo, digamos. Entonces ahí me motivó y yo tenía un estilo de vida, o unos gastos, estaba pagando en ese entonces mi lote, mi terreno, donde vivo ahora, y entonces ahí ya tuve mi familia y entonces yo no podía cubrir los sueldos, los nuevos trabajos que yo accedía, Para no sustentar. podía, no llegaba el sueldo que tenía, ¿no? Entonces eso me motivó mejor ya a hacer trabajos independientes, ¿no? Como criolllamente decimos cachuelos, ¿no? Entonces yo ¿qué hacía? Trabajaba en un taller y veía oportunidades de poder quizás servir a un cliente que venía y me ofrecían, si yo tengo, puedo hacerlo esto, ¿no? Y me cacholeaba, como dicen, ¿no? Y seguíamos, buscaba alquilar máquina, cuando ya no tenía, cuando tenía tiempo, agarraba y yo alquilaba máquinas en otros talleres, ¿no? La máquina, así como alquilar un auto y te pones a taxiar, de esa manera también hay en nuestro rubro que puedes alquilar un torno, una máquina para que puedas fabricar unas piezas. Y así de poco, hacía la doble función. Trabajaba en un taller en medio tiempo o en una empresa en medio tiempo y en los tiempos libres que tenía me ponía a hacer recursos para mí mismo. Y así de a poco ya iba aprendiendo, porque esto de acá es un aprendizaje grande, ¿no? El campo de la metalmecánica es amplio. Entonces yo de a poco empecé a conocer más de las piezas que yo fabricaba y a la vez clientes también, ¿no? Y cuando Y tú nos así comentas, ya. claro, qué interesante, Daniel, porque de una cierta manera también haces conocer a la juventud que hoy en día cree que las situaciones es tomar las cosas a lo fácil, ¿no? Y la verdad es de que todas las cosas empiezan desde abajo. Eso es en primera. Las situaciones económicas también hacen que ese esfuerzo, en este caso tuyo, pues se haga evidente para poder crecer y también formar una empresa propia y no ser parte de una empresa, sino ser tú la empresa a la que puedas guiar y también pues tener un buen sustento económico, ¿no? Que tenías en mente y que tienes también proyectado eh, hacer crecer y también pues para poder cubrir tus necesidades para ti y para la familia. Y cuéntame, ¿y cómo has visto la evolución de tu empresa desde ese momento que hoy hasta hoy en día? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo que comenzó, no? ¿Cuántos años, cuántos años ya lleva Daniel, ¿no? Ya como DIFAC, ¿no? O sea, Allá. Claro. Yo te pasó algo interesante. Yo cuando ya no ya tenía, digamos estaba trabajando ya casi independiente prácticamente, yo me asocié con dos amigos, éramos tres socios, formamos una empresa.
cada uno puso su capital. Yo en ese entonces no tenía capital económico, pero ellos me invitaron porque yo tenía un capital que era el conocimiento de manejar una máquina. Y ahí nos asociamos los tres, ellos pusieron, digamos, el dinero, la máquina, y yo puse los conocimientos de, ¿no?, de manejar esa máquina. Y nos duró 4 años la sociedad, casi 4 años, de los cuales, bueno, los 2 primeros años nos fue bien. Se pagaron, pagamos las máquinas, igual también se compró con créditos, pagamos algunos créditos, pero el tercer y cuarto año sí nos fue fatal porque algunos clientes se nos fueron y se nos unió la sociedad porque ya no había la misma como fuerza de cada uno, ¿no? Uno que tira para su lado, como dicen, ¿no? Uno trabajaba más, otro menos, y nos desunimos. Y es ahí cuando yo ya solo agarré, nos dividimos los tres y cada uno se fue por su lado, y es cuando ya yo formo DIFAC. Ya con eso, eso fue una gran escuela para mí, porque yo, hablando de empresarialmente, no conocía mucho. Yo se hacía cachuelo, ¿no? Como se dice, ¿no? En cambio, ya con ellos aprendí ya la Justo visión más tiempo empresarial. desconociendo, ¿no? El rubro. Claro, además el rubro y el mercado. Entonces yo, cuando ya nos separamos, ya capitalicé, ¿no?, el conocimiento que adquirí ahí, y ahí algunos clientes medianos que también adquirí, y ahí formé la empresa, ¿no?, el nombre de Tifax fue en el 2016. En el 2016 creamos la empresa y yo solo, de esa sociedad solo traje una sola máquina, que es una máquina mediana, porque al inicio todos empezamos con ceros, sin Claro. cero máquina. Ya cuando yo me salí de la sociedad, me traje me correspondió, ¿no? En la repartición me correspondió una máquina pequeña que se llama fresadora, que se sirve para hacer unas piezas. Entonces, cuando yo creo DIFAC, ya creo con ese capital, más esa máquina. Y ahora, bueno, obviamente sí tengo, ¿no?, más, tengo, a ver, seis máquinas. Y a la vez, en ese entonces yo empecé a trabajar solo, ¿no?, en mi casa, desocupé mi hogar donde yo vivía, o donde vivo en ese entonces, desocupé y puse el taller allí. Y entonces, y contraté un personal, un jovencito, y siempre trabajaba con uno, y a veces había tiempos que no había trabajo, le daba descanso, ¿no?, forzado, y trabajaba solo. Y cuando había trabajo, ya lo volvía a llamar, gracias a Dios siempre estaba disponible, volvía. Y así, pero hoy en día sí tengo ya 7 personales, ¿no?, estables. Tengo 4 en planilla y fijos, y sí, hemos avanzado, gracias a Dios. Siempre ha habido trabajo constante, y ya pues sí nos va bien mejor. De la fecha hasta ahora no estamos, se nota que estamos mejor. Sí, definitivamente. No, pues es una evolución desde el 2016 hasta ahora, estamos hablando casi 10 años, es que no son 10 años exactos, me parece, ¿no? Sí, 8, 9, sí, 9 años, hasta 2016. Claro. Y Daniel, y en ese periodo, o sea, ya nos has contado los retos para poder empezar DIFAC, ¿no? Eh, pero una vez que DIFAC se formó en el 2016 hasta ahora, ya trabajando tu propia empresa, con tu propia gente, ¿cuáles crees que han sido los retos que has visto, ¿no? Y de los cuales tal vez nos puedes comentar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho evolucionar a DIFAC? ¿Cómo ha sido el tema de la ganancia de clientes, tal vez en ese periodo, ¿no? Ya, a ver, logramos captar, claro, al principio, siempre cuando uno empieza, bueno, en este caso, como yo no he tenido, digamos, un cliente bien fuerte, digamos, yo siempre he empezado con trabajo de tercero, ¿no? Alguien que tiene un taller, no se abastecía y me decía, o sea, ¿qué es tú ayúdame con esto? Porque yo ya no tengo tiempo. Y me lo da, obviamente ellos ya están ganando un trabajo que ellos ganan 100 soles, a mí me pagaban, no sé, 70, 60, porque ya son pasas de una tercera mano. Y ahí hay una ganancia mínima, pues no es tan rentable. De ahí, y cuando yo conocía gente, o si ya tenía, con eso te agarra experiencia. Capté un cliente, ¿no? Gracias a contactos, y en este caso un familiar mío que trabajó en un rubro, en una empresa, me contactaron de una empresa grande
que es ahora nuestro cliente fuerte, ¿no? Digamos, el principal. Mm. Entonces, un cliente principal o grande sí te da trabajo si es más rentable trabajar para ellos directamente. Entonces, eso es lo que te capitaliza, ¿no? Ya te da más rentabilidad, mejores utilidades. Y a la vez también, llegar a eso también no es fácil, sino que me presentaron, me presenté, hice unos trabajos, unos proyectos, unas muestras. Me dijeron, puedes fabricar estas piezas que son para unas arandas, unos molinos. Y a modo de prueba yo hice, bueno, 2 o 3 de cada plano, de cada requerimiento, y a la vez me exigían que lo entregue lo más rápido posible. Entonces yo, lo que hacíamos nosotros es trabajar no solo las 8 horas laborables, sino trabajaba pues 12 horas. Muchas veces me amanecía trabajando, tanto yo como mi personal en entonces, que éramos uno o dos, más tenía 2 ayudantes, o a veces solo uno, y trabajamos en realidad así, de amanecida, ¿no? Corrido, todo un día, toda la noche, y hasta cumplir el objetivo, ¿no? Y entregamos. Y en sí eran solo muestras o solo pruebas. Y así pasamos varios meses, casi medio año, que me mandaban a fabricar solo pruebas, 2 o 3 o 6. Y me decía, ya, mira, igual te lo vas a pagar, pero vamos a ver si funciona, si sirve, y ya te avisamos, ¿no? Así pasó buen tiempo hasta ya me empezaron a dar yo las órdenes de compra ya completas, ¿no? En ese caso, se podría decir de que estabas como que dudando y poniendo las manos al fuego por una situación que posiblemente ibas a perder o tal vez ganar. O sea, Sí, claro, sí, digamos, es un riesgo, ¿no? Un riesgo calculado, digamos, ¿no? Decimos, ya, bueno, a lo que decía, al final yo invertía mi tiempo, ¿no? Mi tiempo en ese entonces, pues ya no podíamos, yo podía, tenía, porque no tenía más que un cliente, solo cliente de terceros, ¿no? Es un riesgo que lo calculábamos y nos arriesgamos, pues, ¿no? Lo hacíamos. Y así, ¿no? Y sí, siempre he trabajado buen tiempo, hemos trabajado así hasta tarde y amanecidas, ¿no? Bastante veces. y cuéntanos, Daniel, bueno, ya estamos casi por el término de nuestra entrevista y de verdad que hasta estos momentos, de verdad que, bueno, en mi caso, de manera personal, yo estaba un poco desactualizada con el tema de este tipo de proyectos de metal, no había conocimiento previo, en este caso, parte mía, pero siempre es interesante escuchar a los negociantes, a las personas con este tipo de proyectos, porque siempre vienen con un antecedente, ¿no? O sea, con un propósito de por qué quieren emprender, cuál es el objetivo al que quieren llegar. Y eso deja mucho que pensar, porque no es de que se le ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Sino que había una necesidad previa, ¿no? Entonces, en mi caso, me parece a mí fabuloso poderme enriquecer con este tipo de historias, de situaciones que por parte mía es para mí muy, muy enriquecedor de aprender. Y cuéntame, ¿qué has pensado acerca de tu empresa? Tal vez incorporar algo innovador, tal vez algún servicio, ¿no? Muy aparte del que en esos momentos estás brindando, o algo parte de tecnología, porque más o menos en lo que el rubro que tú estás teniendo, sabemos que está en San Martín de Porres, Lima, ¿sí? Sí, correcto. Ajá, entonces, bueno, como tú bien sabes, la situación aquí en Lima, yo también vivo acá en Lima, San Martín de Porres, entonces la situación es bastante densa con el tema de la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en mente acerca de esta situación y que no dañe tu negocio, que no haya algún tema, por un tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Has no sé, tienes pensado incorporar a alguna situación como temas de seguridad o alguna innovación? Cuéntanos. En esa parte, la verdad, claro, es preocupante la situación que se está pasando y está alcanzando a todos los rubros del mercado, ¿no? Que están torsionando todo. En mi caso, bueno, exactamente, detenidamente no lo he pensado, pero es preocupante. Lo que se podría hacer, bueno, nosotros tenemos cámaras de seguridad
ya lo pusimos, porque mi cliente inclusive nos, digamos, solicitó, hasta obligó en cuanto a la seguridad. Es por eso pusimos cámara ya hace un año, creo. Lo otro es lo que yo estaba viendo, acá en mi zona, en mi rubro, en mi zona, como no es una zona industrial, es una zona urbana, colegas míos tengo pues acá 3 o 4 cuadras atrás, no estamos cerca. Entonces, lo único es pues, quizás algunos otros rubros de... Acá hay negocios más o menos medianos. Lo único que se podría es compartir la seguridad. Contratar una seguridad externa, quizá compartir los gastos, ¿no? Digamos, no sé, se me ocurre ahora porque es lo más viable que se puede hacer, Tenía ¿no? pensado, o sea, es algo, es una respuesta. Sí, Ujú. sí, ahora se me está ocurriendo porque acá en mi zona, inclusive estamos cerca a un cerrito que acá hay una banda de sindicatos de trabajadores, eso que hacen, y ese sindicato antes era muy fuerte, ahora me han pedido su fuerza, inclusive ellos a veces, algún momento ya han venido ya, no a extorsionarme, sino como vecinos, pedir una colaboración, y eso fue desde que yo empecé a trabajar. Inclusive ese entonces yo no tenía construido la empresa, antes era de madera, no teníamos el taller, ahora después construir, ¿no? Entonces desde ese momento ellos venían a decir, ¿qué? Colabora con nosotros, somos del sindicato de acá del barrio, te vamos a proteger, y así, ¿no? Y yo en un momento nunca, me pedí consejos de casos, personas que ya lo conocen, ellos me dijo, no les des plata porque ellos se van a acostumbrar y te van a pedir. Y así pasó el tiempo que nunca les di dinero, hasta ahora vienen a hacer actividades apoyadas, ¿no? Chuletadas, hacen esas actividades y me dicen colabora, yo les colaboro. Como ya nos conocen, nos miran por acá, somos vecinos ya. Ellos de alguna manera, Como que no sí, chocan con, ajá, sí, porque bueno, ya nos te apoyan, conozco. digamos. De alguna Es manera algo positivo, ¿no? nos apoyan porque al menos están ahí. Pero ahora que vengan los que son más, no sé, digamos, más ranqueados de otras bandas, yo no sé hasta qué punto que si pueden llegar, la verdad me preocupa, pero a veces no se sabe, ¿no? Lo único, como les digo hace rato, lo único es contratar una seguridad privada y alguna persona que tengamos negocio por acá, pagarlo pues, en grupal y que vayan rondando que vayan rondando la zona, ¿no? Y eso se me ocurre, pero todavía no he conversado con nadie, porque acá por mi zona todavía no se ve eso de las extorsiones. Daniel, oye, una consulta adicional. ¿Cómo ves a DIFAC de acá en el mediano y largo plazo? Yo sé que ya se han establecido, me comentas que ya tienes gente en planilla. ¿Cómo ves de acá el crecimiento de tu empresa a futuro? No sé si hay algo que requieras mejorar o que consideres que se deba mejorar desde ahora para llegar a esas metas. Eh, no sé qué perspectivas de clientes tienes a futuro, ¿no? Porque no sé si es que actualmente abasteces a un determinado tipo de cliente y a futuro tal vez te proyectas a abastecer a otro tipo adicional de cliente o un cliente diferente. No sé, ¿cómo ves el mediano y el largo plazo, Daniel, ¿no? ¿Y qué retos crees que hay que incluir en la gestión de DIFAC, ¿no? Ya, en esa cosa, nosotros como el cliente que tenemos se llama Weyer, ¿no? Bulco Perú, por si es una empresa grande, y a nosotros nos da una parte, porque hay un montón de proveedores, a nosotros nos da una línea, y de la línea, digamos, medianamente, ¿no? Entonces, con el personal que tenemos, eh, sí, abastecemos una parte. Lo que mi proyecto a mí es, ya tengo gente en producción, ¿no? Tengo un jefe de producción y los operadores, y tengo un administrativo también que está entrando, que ya está incorporado, y ya tenemos creo que casi un mes con él. Y como que estamos haciendo, digamos, mapeando todos los trabajos que hacemos. Entonces, mi objetivo ahorita es el jefe de supervisor con el administrativo, y en este caso no Yeli, que es mi esposa y a la vez labora acá, que
nos apoyamos, es parte de IFAC. Ellos son los que tendrían que ver los clientes que tenemos. Yo, por mi parte, como el año pasado hemos abierto un rubro, tuvimos la oportunidad de abastecer otro mercado, ¿no? Que es de la construcción. Hemos hecho techos, algo de puertas enrollables, que es un rubro aparte. Mi visión es explotar ese mercado. El año pasado ya lo hicimos ya, y de ahí, bueno, pues hasta octubre, noviembre habremos hecho hemos atendido ese rubro. De ahí lo dejamos ahí porque descuidé, ¿no? Porque yo en ese entonces yo veía todo esto de lo que hacemos ahora. Entonces hemos contratado un supervisor, un jefe supervisor que ve el taller, y ahorita él se está encargando de ese rubro. Ya prácticamente yo estoy libre como para volver a atender el rubro de la construcción, lo que el año pasado hicimos. Entonces, esa es mi visión. Dejar acá lo que DIFAC que siga continuando con lo que hace, quizás aumentar personal para abarcar, ¿no? Abastecer más cantidad, y yo me voy a dedicar a hacer lo que es construcción de techos, portones, lo que hicimos el año pasado en otra área. Y obviamente contratar otra gente, porque yo lo que hice el año pasado fue sacar gente de acá, del taller, y me llevé a la obra. También no me fue bien porque descuidé el taller acá y al cliente que es Bulco, nos le descuidamos. Entonces yo Ok. tengo que contratar otro personal para que se dedique exclusivamente a lo que es construcción, a lo que es metalmecánica, carpintería metálica, ese rubro. Esa Entonces, sería eso una es división, esa sería una división una visión. adicional que tú ves a mediano plazo para DIFAC, Sí, aparte sí, de lo que hacen actualmente, sí, ¿no? correcto. Ahora, me dijiste que descuidaste a uno de tus proveedores justo en esta etapa. En todo caso, ¿hay algo por ahí que consideres que se deba mejorar, se deba mantener? Y dentro del servicio que prestas actualmente, ¿tú consideras que todo está ok o que hay algo que necesite revisarse o que necesite implementarse, algo nuevo, algo que hayas pensado y que hasta el momento tal vez no se ha logrado, ¿no? No, ahorita lo que me falta implementar bastante en realidad no implementar, si ya lo tenemos, nosotros tenemos la homologación de sistema de gestión de calidad, tenemos la homologación, todo en papel está bonito, pero a veces en la práctica no lo aplicamos tal cual, y lo que nos falta es aplicarlo tal cual de día a día. Entonces, ahí estamos apuntando, haciendo las charlas, quizás capacitar a la gente. ¿Y Tengo personal que son estudiados, no son técnicos, pero aún así le falta algo más. Eso es lo Daniel, que me falta. ¿y por qué crees que esté pasando esa situación? O sea, ¿por qué crees que no se llegue al objetivo? Justamente porque no estamos, no sé, al final me hago una culpa, ¿no? Me he descuidado de poner énfasis en lo que está escrito en el papel, ¿no? Los controles de calidad, todo, no lo hemos aplicado en el taller, en la práctica, en el físico. Entonces es un descuido, viene desde la jefatura, ¿no? Entonces ahora estamos aplicando más control. Hacemos una federación, estamos controlando las medidas y todo lo demás, los acabados, todo lo demás. Entonces, Con- eso yo me he cuidado, ¿no? Entonces, eso ahorita aplicar, yo lo comparto al que ahora es jefe de producción, ¿no? Él tiene ya prácticamente la autonomía Mm, de fiscalizar, de ver y hasta, ¿no? Sancionar si un personal ha hecho mal el trabajo, ¿no? En cuanto igual cumplimiento de horarios, toda esa situación, él ya tiene esa autonomía. Entonces, lo que falta es aplicar lo que está escrito en el papel. Y eso a ¿Consideras, veces, consideras que tus colaboradores antiguos se podrán adaptar a poder seguir estas reglas que se dejaron? sí, sí, porque mira, son seis. De los seis hay uno que a veces, inclusive uno, desde a partir de enero yo dejé ya prácticamente le he despedido. En cuanto a la puntualidad, este muchacho siempre llegaba tarde, siempre, a días de la semana, 4 días llegaba tarde. Entonces él como que movía a los demás, ¿no? Agarra a los demás y decía, ¿por qué llega tarde? Le permite. Entonces, ¿qué hice este año? Justo en enero empezó a venir tarde, el segundo día de laborable de enero no faltó.
el primer día de laboral, el primer día laboral de enero de este año faltó. El segundo día también faltó. Y el tercero ya no lo recibí. Entonces ya apliqué la norma, dije, ya a sacar más con él, y ya no lo recibí hasta ahora. Entonces, y así los demás ya vieron eso y están cumpliendo. Eso mismo. Y hay uno que llega tarde, también ya esta semana se le ha sancionado. Entonces, en esa parte en puntualidad estoy sancionando. Y ahora en cuanto a producción, también hemos tenido algunas fallas, errores de fabricación, también hemos corregido y hemos visto dónde está la falla y vamos a sancionar ya cuando, en este caso es capacitar, ¿no? Porque a veces ya porque no leyeron bien el plano, hicieron mal el trabajo. Entonces, por primero dijimos, vamos a capacitarlo, indicarle bien, o poner a cargo el jefe del supervisor de revisar antes que él fabrique. Entonces, ahí vamos a corregir eso, pues, ¿no? Y sí, se van a adaptar, sí son adaptables. Entonces, el tema de gestión de calidad es algo que buscan no dejar en papeles, sino ya tenerlo implementado como una regla dentro de DIFAC, ¿no? Ah, ¿Hay alguna otra cosa, Daniel, que hayan pensado que puedan implementar en DIFAC y no se ha podido, o hay algo que se esté pensando en implementar en el corto y mediano? yo creo que no implementación en cuanto a eso, más cumplir con las normas y de ahí implementar sería capacitación. Eso sí, capacitación de cada técnico, capacitarle en lo que está haciendo. También eso sí sería como implementación, ¿no? Porque es necesario. Interesante. Ahora, Daniel, esta sería mi última pregunta. Yo sé que el mercado en el que estás no es único, o sea, hay competencia, ¿no? Y si yo fuese un cliente, Yusara fuera un cliente, ¿por qué tendríamos que ir a DIFAC para un determinado servicio? O sea, ¿qué consideras que le agrega valor al servicio de DIFAC, ¿no? Y por el que tus clientes deberían enfocarse en ti y tal vez no en otras empresas de este mismo rubro. Ya, el compromiso. Yo sí siempre, por más que siempre cuando me he comprometido a hacer un trabajo, una orden, lo he cumplido. Ya en determinado tiempo, cuando me dijeron, ¿no? Tal fecha lo necesito, ¿puedes o no? Entonces Ujú. yo pensaba, no escatimo en tiempo, ¿no? Digamos, si voy a trabajar doble turno, lo hacía. Entonces, el compromiso es yo creo el que yo vendo, ¿no? Digamos, y si yo me comprometo a hacer un determinado trabajo en el tiempo que me dicen, lo voy a cumplir. Y obviamente, ¿no? También debe ser y bien, ¿no? Bien hecho. Temas de calidad. Aceptable, Ya. ¿no? Eso, viendo la calidad, ¿no? Y sí, me ha tocado comprometer con fechas y lo he logrado. Bien, gracias Daniel. Yusara, no sé si de tu parte hay alguna consulta. Yo creo que por mi parte no se te escucha, estás en mute. Estás en mute, me parece, Yusara, no se te escucha. A ver, no, Ya, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista, Daniel. Gracias por habernos proporcionado parte de la experiencia, parte de tu vida de emprendimiento, ¿no? La cual, como te digo, la manera empática que has tenido con nosotros, para poder responder a todas nuestras dudas y preguntas, pues, ¿no? Gracias por eso, de verdad. no se preocupe, ya va a venir de parte. No, muy Es un bien, gusto. gracias Daniel. Yo voy a dejar de grabar ya un momento.